Vulpecula. Fanfic 1G. Capítulo 9. Zorro ártico. Había pasado la noche cavilando, conectando puntos hasta encontrar una explicación para su reciente descubrimiento. Por un momento creyó que Donge estaba enamorado, pero el amor no es algo que convierta a los individuos en cachorros en busca de aprobación. Además, no había esa clase de mirada en Donge. Conocía las miradas luminosas y rebosantes de gozo al mirar a alguien que amas, y aunque los ojos del zorro rojo centelleaban al verlo, no eran ni cerca algo como eso. Solo una cosa podía ser. Era poco usual entre los híbridos zorros: el apego. Los zorros no son animales que pueden domesticarse fácilmente. Ellos eligen quedarse. Nadie puede obligarlos. Incluso si los humanos piensan que pueden, los zorros solo cederán si es su deseo hacerlo. Como otros animales, necesitan sentirse seguros y queridos. Entonces se encariñan e intentan adaptarse a una vida lejos de la naturaleza o la libertad. Lo mismo ocurre con algunos híbridos. Si alguno llega a pegarse a otro, eso significa que le seguirá y le será leal hasta que decida no hacerlo o sea apartado. Es como una mascota agradecida. Era la mejor manera que se le ocurría para describirlo. Suelen encariñarse con personas que admiran o que les han mostrado comprensión. En el pasado se creía que esto se debía a que eran parejas destinadas, pero ciertamente los cambiaformas las tienen. Los híbridos pueden elegir voluntariamente y el apego es más como una enfermedad pasajera de sumisión. Todos los síntomas los presentaba el zorro rojo. Ahora lo sabía. Kyoche llegó a la conclusión de que todo empezó ese día en que ayudó a Donge a volver a su casa y se portó tan dulce con él. Eso debió haberle dado seguridad. Luego empeoró al liarse en la época de apareamiento, haciéndolo sentir querido. Ya cobraba total sentido. Sonrió ampliamente porque iba a beneficiarse de esto tanto como durara el encanto. Algún día, Donge volvería a sus cabales y regresaría a ser un detestable maldito. No le angustiaba porque no era su intención que permaneciera así por siempre. Hyoche sacudió su cabeza, volviendo al presente en el que había amanecido y las aves estaban comenzando a salir de sus escondites para cantarle al nuevo día. Fueron a la cascada por el camino más largo y desnivelado, aquel que indudablemente no ocuparían los licántropos y otros híbridos peligrosos. El panorama que se apreciaba desde allí siempre había logrado inspirarles. Podían ver las montañas detrás de la colina y la inmensidad de la vegetación, sin mencionar el sonido de agua fluyendo constante y los pocos peces coloridos que se dejaban arrastrar. Estuvieron mucho tiempo admirando la belleza de la naturaleza libre, alejada de la humanidad, cegada por intereses. Che filosofaba sobre la suerte que tenían de seguir ocultos. Con el crecimiento de las grandes ciudades y la población, muchos habían tenido que buscar un nuevo hogar en tierras vecinas o compartiendo espacio con enemigos. ¿Cómo sería verse obligado a escapar? Honestamente, no quería saberlo. Luego de que el frío y el hambre fueran demasiados, volvieron por el mismo sendero accidentado. A mitad de trayecto, Hyuk-che detuvo sus pasos con lánguidos suspiros que cualquier otra persona habría considerado exagerados. Sin embargo, Dong-hye inmediatamente se inquietó. ¿Sucede algo? Ah, estoy exhausto. Su voz lenta y baja, dejando caer su cabeza a un lado y sus brazos a sus costados sin fuerza. Pronto estaremos en la colina. No sé si lograré llegar. Balbuceó de nuevo. Estaba actuando. Hyuk-se había subido y bajado la misma distancia cientos de veces. Había corrido kilómetros y trepado árboles el mismo día y nunca se había declarado demasiado cansado para nada. ¿Qué estaba ocurriendo? Durante toda la mañana
había operado como si no existiera ninguna diferencia. Ahora quería probar hasta dónde llegaría el zorro rojo, por el que en esta situación, si bien es un poco desalmado, pero no le importaba porque quería divertirse. Había estado esperando por este momento. Puso lo mejor de sí para fingir que en cualquier momento se desmayaría. Solo un tonto creería algo así como eso. Dange lo hizo. Tal vez, tal vez yo pueda llevarte. Estaba nervioso y claramente preocupado. Por un segundo, solo por un segundo, pensó en retractarse de su plan. ¿Puedes? Podemos intentarlo, dijo. Debes estar débil ahora. Te pondrás mejor cuando estés en casa y llenes tu estómago. Dange se colocó frente a él de cuclillas, esperando a que se subiera a su espalda. Hyun-jae frunció el ceño y vaciló antes de hacerlo. Aunque había imaginado que pasaría, no sabía si confiar en el zorro. Este podía tirarlo incluso si contaba con esos musculosos brazos. «Ten cuidado», exclamó alterado cuando lo sintió temblar al tambalearse. Dange gruñía a lo bajo por el esfuerzo, pero pronto se sintió confiado, tanto que se atrevió a reacomodarse a Hyuk-jae de un salto. «Imbécil, vamos a caer. Si eres tan ligero como una ardilla», rió atrevido, sosteniendo con firmeza sus muslos. Sin embargo, después de un rato, Hyuk-jae dejó de enterrarle los dedos en los hombros y sonrió satisfecho. Nadie nunca lo había llevado en su espalda. Era increíble. De pronto se sentía más poderoso y estaba ansioso porque los demás lo vieran. Al entrar en la colonia, muchos pares de ojos lo siguieron llenos de incredulidad y asombro. Sus amigos abrieron sus bocas, sin palabras, y los amigos de Don G fruncieron sus entrecejos, mirándolo furiosamente. Se alegraban. Hyuk-jae les dio un saludo con una sonrisa que mostraba todos sus colmillos, mientras Don G no se enteraba de nada. «Ya estamos», se detuvieron frente a la puerta, pero no lo bajó. «Bien, quizás Sora esté ahí». «Quizás», murmuró de manera extraña. «¿Dónde?» El aludido no respondió y tampoco se movió. «¿Dónde? ¿Puedes ponerme en el suelo? ¿Es necesario? ¿A qué te refieres?» Humedeció sus labios y dijo con timidez, bajando un poco a poco el volumen de su voz. «No lo sé, pero no quiero que te separes. Honestamente, no lo comprendo. ¿Por qué demonios no quiero bajarte si estás haciendo que me duela todo el cuerpo?» Kyoche frunció los labios para no reírse. Él sabía por qué y sin embargo no iba a ponerlo al corriente. Había comprobado que podía divertirse y sacar provecho de lo que había hecho en el zorro rojo sin intención. Aunque, ¿qué pasaba si abusaba demasiado del chico y este comenzaba a notarlo? Es prudente hacerse ese tipo de preguntas desde este momento. Cuando alguien se apega a otro, lo menos que espera es seguir sintiéndose bien a su lado. El cariño es frágil y de no cuidarse es posible perderlo rápidamente. ¿Cómo podía mantener a Don G contento? «Vamos, bájame, te daré tu recompensa». Con bastante cuidado, el menor lo puso de pie en las escaleras del pórtico. Se giró a encararlo, como un cachorro que espera un hueso. La similitud era cuestionable. Orejas hacia atrás, un rabo meneándose aquí y allá, y una sonrisa gigantesca. Hyuk-jae se inclinó colocando sus manos sobre sus amplios hombros, analizando sus reacciones antes de lentamente ladear su cabeza y besar su labio inferior. Fue rápido y desprevenido. Daje estaba visiblemente estupefacto. Miró a Hyuk-jae haciendo un extraño mohín y aclaró su garganta con algo de incomodidad. «¿Era eso? ¿Te molesta? ¿Debería?»
murmuró llevándose una mano al cuello adolorido. Sabía que un acercamiento como ese debió haberlo orillado a golpear duramente a Hyuk-chae, pero se había sentido bien, cálido y familiar. Supongo que tienes cosas que hacer, dijo el zorro blanco con una sonrisa maliciosa. Yo me iré a la cama y comeré lo que esté en la cocina. Nos vemos mañana. ¿Qué? Espera. Sin detenerse a resolver sus dudas del por qué lo echaba tan pronto, Hyun-jae entró en la casa cerrando la puerta detrás de él. Había funcionado. Quizás debía darle a Dong-hye siempre algo a cambio, pero no le era la gran cosa. Un beso fugaz y dulce lo tendría calmado mientras jugaba a ser el líder. Le emocionaba tanto porque al fin podría arruinar un poco el orgullo de los molestosos zorros rojos que se creen siempre superiores. ¿Qué pensarían si un zorro ártico de mármol domesticaba a la pequeña fierecilla de Donge? Ocurrió mientras dormía a la siesta en su jardín, tendido plácidamente en la alfombra peluda que había traído arrastrando de la estancia. Un aroma invadió sus fosas nasales y lo despertó casi inmediatamente en modo de alerta. Sus ojos buscaron a su alrededor sin estar seguros de qué era lo que pensaba encontrar, pero sabía que había alguien allí observándolo. Se detuvo en la zona más oscura y alejada de la casa, donde apenas podía distinguirse una figura de pie. Volvió a olfatear el aire, era algo dulce, como chocolate y café. ¿Quién podía tener un olor así en el bosque? El desconocido avanzó receloso, sin llegar a cruzar el límite de los pinos. Entonces pudo verlo, su pelaje blanco inmaculado desde las orejas hasta el final de la cola. Tenía ojos aguamarina, igual de profundos y tenebrosos como los suyos, de rasgos suaves y hermosos como los de un verdadero zorro. Hyuk-chae sintió el deseo de correr a abrazarlo y dar saltos a su alrededor por la emoción. Por segundos que le parecieron eternos, se quedaron mirando uno al otro con expresiones neutras. Al final, el sujeto estiró sus labios en una sonrisa amistosa y Hyuk-chae la devolvió sin esfuerzo. Cuando Dong salió de su casa por la puerta de atrás, no esperó encontrarse a Hyuk-chae desternillando en la nieve con otro zorro idéntico a su lado. Parpadeó ofuscado, sin saber qué hacer o decir. Solo podía observarlos con curiosidad desde el arco. Hyuk-chae lucía cómodo. Hyuk-chae lucía feliz. Hyuk-chae estaba actuando extraño. Frunció el ceño y se cruzó de brazos, dispuesto a encontrar una respuesta. ¿Quién era el chico? No había visto antes y claramente no era una de una especie que pudiera verse merodeando por ahí. ¿De dónde había salido y cómo conocía a Hyuk-chae? Hasta dónde sabía el solitario zorro no tenía más amigos o conocidos, además de Jungwoo o Junsu o él. Estaba malditamente confundido, especialmente por esa actitud más simple y amable del mayor. Hyuk-jae era divertido y agradable, pero justo ahora era como estar viendo a un ser completamente diferente, alguien que es capaz de reír por cualquier cosa y hacer bromas a la ligera con una seguridad envidiable. En todo el tiempo que llevaba siguiéndolo, jamás lo había visto abrirse tanto a alguien. Incluso las sonrisas que le había dado antes eran nada comparadas con estas. Entonces, ¿vives por tu cuenta? Dijo con admiración absoluta en su voz. Sí, lo hago. No es como si necesitara a alguien en este momento. Además, hay varios osos árticos en los alrededores. ¿Dices que solo se reúnen en ciertas temporadas? Solo por un breve momento, ya sabes, un poco de charla siempre es agradable. Hyuka sintió suspirando hacia el cielo. ¿Solo árticos? También hay varios zorros de mármol como tú, pero siendo honestos, no noto la diferencia. Su brazo se enroscó en su cuello con familiaridad. Somos parecidos, ¿no? Por un segundo creí que eras mi doble. Rió quedamente dejándose tocar y estando bien con su cercanía. No sentía que estaba invadiendo parte de su espacio o atacándolo de alguna manera. Eso suena como una utopía para mí, vivir alejado, sin nadie cuidando de tus movimientos, solo
pero seguro de encontrar personas como tú que estarán dispuestas a pasar el rato. Sin zorros, Su frase se cortó al encontrarse con el rostro sonriente de Donge frente a él. Hola, saludó con clara intención de formar parte de la divertida charla. Vine a verte esperando encontrarte aburrido en tu habitación, pero ya veo que estás bien acompañado y... ¿Quién es?